Afganistán. Guerra en Hindu Kush. Una guerra en la que la Unión Soviética luchó para evitar la propagación del fundamentalismo islámico. Como en Vietnam, este era un conflicto dominado por los helicópteros de guerra. A diferencia de Vietnam, se trataba de una guerra de guerrillas que no todos los rebeldes estaban de acuerdo en cómo ganar. A menudo, las condiciones eran tan duras que ni el entrenamiento ni la preparación servían de ayuda a los soldados soviéticos que debían soportarlas. Afganistán es un país remoto e inaccesible que hace frontera con Irán. La revolución islámica de este último puso en guardia al Kremlin. También es un país agreste y montañoso, con pocas carreteras. Esta falta de vías de comunicación obligaba a unir en dos frentes, para asegurar la capital de Kabul y las ciudades a lo largo de las carreteras. La invasión fue supervisada por el mariscal Sergei Sokolov en persona, delegado del ministro de Defensa soviético. Con una larga experiencia como general de artillería durante la guerra, era un hábil comandante, aunque tácticamente conservador. Muy pronto, Sokolov tuvo que enfrentarse a una federación de 24 grandes grupos guerrilleros. 1.800 tanques T-62 fueron transportados desde las llanuras soviéticas del Turquestán hasta la frontera con las montañas de Hindu Kush. Estamos en Año Nuevo de 1980 y el ejército soviético ocupa un país vecino. Este era el contingente limitado de las fuerzas soviéticas en Afganistán, el 40º ejército, entonces formado por 80.000 hombres, pero que llegó a contar con 152.000, un tercio de las fuerzas de los Estados Unidos destacadas en Vietnam. Más de 2.000 carros de combate empezaron a dejarse ver por las pocas carreteras de Afganistán. Más efectivos fueron los helicópteros Mi-8 que se convertirían en símbolo de esta guerra. Aunque por tierra los soviéticos entraron en Afganistán mal equipados para el conflicto al que se iban a enfrentar, llevaban armamento pesado y estaban muy mal organizados. Dijeron que habían sido invitados para repeler la intervención extranjera después del golpe de Estado. Pero en realidad, el presidente Hafizullah Amin fue asesinado en su palacio de Darul Aman no por los afganos, sino por las fuerzas especiales soviéticas, las Spetsnaz. Su crimen fue impulsar la reforma demasiado pronto, permitiendo que su tradicionalista aliado soviético quedara expuesto a la revolución islámica. Pero, a pesar de emitir comunicados por radio, los mensajes indicaban que aquella no sería una intervención fácil. El problema era el ejército afgano, desmoralizado por los ataques rebeldes desde que los comunistas obtuvieran el poder 2 años antes. Desde primeros de año, cada vez resultaba más evidente que el ejército no podría resistir. Por lo tanto, los soviéticos se vieron obligados a atacar a medida que la resistencia se hacía cada vez más fuerte. Este pueblo, profundamente tradicional y xenófobo, alineado por los comunistas afganos, se mostraba cada vez más hostil al descubrir que el nuevo régimen estaba completamente en manos extranjeras. Muchos abandonaron sus pueblos para unirse a la resistencia y combatir al invasor. Muy pronto cientos de miles de personas se sumaron al éxodo. La principal ruta de suministro soviética hasta Kabul se convirtió en el principal objetivo, especialmente en el paso de Salang y el túnel. Esta estructura de 3 kilómetros de largo se construyó para proteger la carretera de las avalanchas, pero seguía siendo vulnerable al sabotaje y a las emboscadas. Sin embargo, los mujahedés, quienes ya antes habían estado agrupados en tribus, pronto volvieron a dividirse a causa de las rivalidades para obtener las armas y el dinero de la ayuda exterior. Empezaron armados con los rifles Lee Enfields, algunos fabricados en Pakistán, que se utilizaron contra los ingleses el siglo pasado. En la ciudad fronteriza de Peshawar, los talleres fundados por los fabricantes de armas la convirtieron en una pequeña zona industrial destinada a realizar réplicas exactas de todo tipo de armas de fuego. Los fondos obtenidos de los Estados Unidos permitieron pagar la fabricación de unas 30.000 armas. Los vendedores se apresuraban a exhibir sus réplicas de los rifles ingleses almacenados en estanterías de réplicas de los rifles Lee Enfield. Algunas armas eran más ingeniosas, como este rifle camuflado en forma de bastón. Con este método, algunos oficiales del gobierno fueron asesinados en la capital de Afganistán.
También ofrecían armas soviéticas requisadas, especialmente armas pesadas, que resultaron decisivas en muchos de los ataques mujahadees. Pero los más populares eran los Kalashnikov, llamados así por los rebeldes que juraron luchar o morir. We want to fulfill our duties, and if we are killed in the way of God Almighty. So we haven't lost anything. It's a victory by itself. So we are determined to fight to the last. La resistencia concentró la mayoría de sus fuerzas cerca de la frontera con Pakistán, donde Peshawar ofrecía reposo y suministros. El paso de Salang y el valle de Panjshir fueron el escenario de las acciones de los grupos mujahadees, reforzadas a lo largo de varias de las principales rutas fronterizas. A principios de 1980, la resistencia mujahadee controlaba el 90% de la zona rural, aunque la indignación popular frente a la invasión aportaba más voluntarios de los que podía armar. La mayoría permanecía en bases locales y raramente se comunicaban con los otros grupos u operaban fuera de sus propios valles. Los dushmans, como los soviéticos llamaban a los mujahadees, tardaron en desarrollar estrategias sofisticadas más allá de los clásicos ataques sorpresa. Las patrullas de helicópteros constituían un peligro de infiltración en estos valles fronterizos. Hábiles en la evasión, los mujahadees los consideraban una tregua en la dura marcha a través del valle de Kunar. Sin selvas o marismas donde ocultar sus movimientos, estaban orgullosos de su habilidad para ocultarse en las grietas del inhóspito paisaje. Esta habilidad les permitió controlar la zona. Una patrulla armada soviética negocia la carretera del valle. El armamento pesado a menudo constituía la vanguardia de las divisiones de ataque contra los fuertes de los rebeldes en las montañas, hasta que los soviéticos se dieron cuenta de que les faltaban cañones de largo alcance para llegar hasta los mujahadees, aunque siguieron siendo vulnerables a los misiles rebeldes. La destrucción de los pueblos y las continuas ofensivas soviéticas diezmaron rápidamente a la población de los valles. Aquí, en la zona de Panjshir, más de 50.000 personas abandonaron sus hogares, en un éxodo de 80 kilómetros hacia los altiplanos, a 3.000 metros de altura en las montañas. Sin hogar, muchos se vieron obligados a vivir en las cuevas. Sin nadie que trabajara la tierra, las reservas de comida de los mujahadees, infiltrados a lo largo del río, eran cada vez más escasas. También tuvieron que enfrentarse a una geografía hostil que dividía a los grupos mujahadees. Las dificultades para movilizar hombres y municiones en semejantes condiciones, la capacidad de muchos grupos rebeldes para llevar a cabo las distintas misiones disminuyó radicalmente. Las patrullas de helicópteros también cumplían otra función. Dejaron caer miles de minas Butterfly para desestabilizar los movimientos de los mujahadees. Los reactores de combate soviéticos sumaron sus fuerzas para contrarrestar una emboscada mujahadee. Pero generalmente eran los pueblos quienes lo pagaban, no los rebeldes. En silencio, avanzan hacia otro objetivo. A diferencia del Vietcong, concebido para luchar en una guerra de guerrillas en Vietnam del Sur, la resistencia afgana había surgido de forma espontánea. Pero le faltaba el equivalente unificador de un Vo Nguyen Giap con experiencia práctica en la batalla. Esta falta de un comando central disminuía la eficacia de estrategia y el uso eficiente de los recursos. Los mujahadees tienden una trampa en Salang, un paso estratégico. La mayoría comprendieron el valor del ataque por sorpresa y lo utilizaban como táctica base. Eran bastante eficaces en este tipo de acciones, normalmente dirigidas contra convoyes de gasolina que se dirigían hacia el sur, hacia Kabul. Esta vez, las tropas afganas cuyo camión ha sido detenido se preparan para rendirse.
Los mujahedés les ordenan que tiren las armas. La cabeza rapada identifica a un joven recluta. Si no se une a los rebeldes, será escoltado hasta un campo de refugiados en Pakistán. En su lucha de las carreteras, los mujahidines destruyeron miles de camiones a lo largo de esta importante ruta de abastecimiento, provocando restricciones de gasolina en la capital. Una ojeada al libro de instrucciones y los rebeldes se preparan para iniciar un ataque con lanzamisiles. En estos ataques, los misiles se dirigen contra las rocas y se activan mediante mechas pegadas con airstrip. A veces, el resultado de estos arriesgados ataques se limita a alguna incomodidad. Pero algunas veces se dirigen contra zonas civiles. Otras contra el aeropuerto, destruyendo las vías de enlace aéreo esenciales para los soviéticos. La destrucción de los tanques de gasolina supone que más convoyes deberán cruzar el puesto en el peligroso paso de Salan. Pero el resultado más espectacular de una de estas incursiones fue el ataque a un depósito de misiles SAM en carga, cerca de Kabul. 40 personas resultaron muertas cuando el largo crescendo de las explosiones devastó la zona. Los soviéticos negaron que fuera a consecuencia de un ataque rebelde, pero poco después incrementaron las medidas de seguridad. Después de 20 minutos, aquella serie de terribles explosiones llegó a su clímax. Aproches a Anaba, una importante base afgano-soviética en el valle de Panjshir. Los planes y las órdenes de las medidas adoptadas contra la insurrección se dictaron desde aquí. La actitud defensiva de los soviéticos ante la difícil situación se consideró motivada por la falta de hombres, de modo que las tropas afganas adquirieron mayor protagonismo mientras los soviéticos empezaban a considerar una retirada gradual. Además, las duras condiciones climáticas minaban la escasa moral de las tropas destinadas a recorrer las montañas. Al principio, los movimientos de las patrullas soviéticas eran poco adecuados y nada creativos. Como todos los convoyes, los soviéticos debían avanzar a la velocidad del más lento de sus hombres. Las pocas fotografías de las columnas soviéticas explorando Panjshir muestran gráficamente las dificultades geográficas a las que se enfrentaron y cuán fácilmente se convertían en un objetivo fácil de emboscar. Poco a poco, la infantería soviética aumentó su armamento, sobre todo con la adquisición del AGS-17, un lanzagranadas automático. Y aunque ello garantizaba que morían 10 rebeldes por cada soldado, sus propias bajas eran las que determinaban las decisiones del Kremlin. Aquí es donde los soviéticos se enfrentaron con el líder rebelde que más hábilmente asimiló las modernas teorías sobre la guerra de guerrillas, Ahmad Shah Massoud. Pronto abandonó la táctica del ataque sorpresa y organizó fuerzas móviles para contraatacar las fuerzas de asalto soviéticas y movilizó varias unidades entre los valles cercanos, dispersando a su ejército. Desde las montañas, Massoud observaba el avance, dirigiendo las emboscadas en pasos estrechos, donde las columnas avanzaban mucho más despacio y se convertían en objetivos estáticos. Ahmad Shah Massoud pronto demostró ser un líder carismático y popular.
Aunque sus conocimientos sobre la guerra de guerrillas eran solo teóricos, demostró ser un hábil estratega capaz de derrotar al ejército soviético en 9 campañas. Abandonó los ataques sorpresa en favor de la toma de puestos gubernamentales estratégicos fuera de su propia área. El primero fue el asalto a Pechgur en 1985. Estos fuertes estaban defendidos por cientos de tropas armadas con bazocas y tanques y estaban protegidos por campos de minas, sacos y alambradas de espinos. En una muestra de madurez, los hombres de Mas'ud rodearon las defensas antes de atacar. El éxito de Mas'ud provenía de que era uno de los líderes rebeldes que había organizado un ejército guerrillero con paga perfectamente entrenado. Conocidos por motoraks, constituían las primeras auténticas unidades móviles de la resistencia, lo que permitió a Mas'ud concentrar sus fuerzas en el asalto y control de guarniciones estratégicas. Además, consiguió difundir un profundo sentimiento de unidad entre sus hombres, como explica su antiguo ayudante.